Shabbat Shalom, todos y cada uno allá en la tierra del internet. Este es hermano Juan. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso. Ten misericordia de nosotros y guíanos hoy en tu día de reposo, porque estamos aquí para escuchar tu palabra. Guíanos con tu grandeza, guíanos, Rey de Reyes, porque tú estás con nosotros en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Nos vamos para 1 Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Saquemos la Biblia. ¿Están preparados hoy para la Biblia? Voy a leerles porque esto hay que leerlo. Las esposas de David capturadas, dice el título. Primera de Samuel 31. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ziklag, los de Amalek habían invadido a Negev y Ziklag había asolado a Ziklag. Había asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres. Ojo. Y todos los que estaban allí, el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron en voz a cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también había sido llevadas cautivas. Y entonces fue cuando David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno de ellos hijos por sus hijas, pero David halló fortaleza en el Padre que está en el cielo, y dijo al sacerdote de Abiar, hijo de Amelec: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David. Aquí hay mucho, hasta aquí tenemos mucho por qué analizar y mucho que ver. Esta historia es de angustia, es de guerra. Nosotros nunca la vamos a tener fácil para nada. Nosotros creemos que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y eso fue todo en la vida. Y en los intermedios, ¿no? Usted se vuelve hermano, usted se vuelve hijo primero, hermano, después, luego se vuelve padre, luego abuelo, cuñado, si quiere ponerle suegro, etcétera, etcétera. En el camino de nacer, crecer, reproducirse, usted tiene todos estos escenarios en los cuales yo creo que no somos ni siquiera nos ponemos a pensar en nada de eso, simplemente vivimos la vida, echamos para adelante a lo que dé la vida y a lo que nos lleve nuestro pensamiento. Pero la reflexión del día de hoy es que hay que tener en cuenta que nosotros vivimos este escenario, un escenario de angustia, cuando nada nos sale bien, cuando todo sale de patas arriba, cuando todo nos sale mal. Entramos a la cocina, se nos riega la leche, se nos cae el huevo, recibimos la noticia de que un tío de nosotros murió, que otro está gravemente en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede volver complicado y terrible, y ese es el Ziklag que está sufriendo David. Es un escenario de angustia.
Y lo interesante de esta escena bíblica, además, como David como protagonista, es ese hecho que tenemos como seres humanos de buscar culpables. En vez de buscar refugio en nuestro creador, en nuestro arquitecto, en el que diseña toda nuestra alma, buscamos al culpable, y en este caso era David, y lo querían, ojo, apedrear. Y lo querían apedrear porque la situación daba para eso. Se habían llevado la familia, los hijos, se habían llevado todo. E incendiaron el sitio. Momento de angustia. Es una historia que trae mucho a colación y la estoy invitando a que tengan en cuenta. Tienen que leer. Léaselo ustedes por su cuenta. Primera de Samuel 38. Y David consultó al Padre que está en los cielos. ¿Cuándo nosotros hacemos eso? ¿Cuándo consultamos al Padre? Y una pregunta, la primera que le hace, o según aquí esto está escrito, ¿no? Porque primero David debió haber agachado su cabeza al piso, haber llorado desesperadamente. Oh Padre, ten misericordia. Él debió haber hecho una introducción antes de empezar las preguntas. Esa es la parte que no está en la Biblia, que nosotros debemos, digamos, no que suponer, porque no es de suponerse, es de que así debemos saber nosotros que así se hace. Nosotros tenemos que tener una relación de amor, una relación de cariño con nuestro Padre, único Padre que está en los cielos. Papá, ten misericordia, te lo pido, mírame aquí que estoy sufriendo. Y después se hacen este tipo de preguntas. Por eso las mujeres tienen que tener su cabeza cubierta y los hombres tienen que tenerla totalmente porque deshonrarían la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de nosotros? Jesús. ¿Queremos deshonrar a Jesús? Buena pregunta. ¿Usted está en posición de deshonrar a Jesús tapándose la cabeza, hombre? ¿O no tenerla cubierta, mujer? Son ordenanzas, no son sugerencias. Ojo, ten misericordia de mí, Padre. Entonces dice, 1 Samuel 38, y David consultó al Padre, al único, al diseñador de esto. ¿Perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Y será que yo los podré alcanzar? Póngale atención a esta respuesta. Él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabe qué es lo que es interesante? Que nosotros nunca escuchamos esa voz diciéndonos persígalos. Vaya que usted puede. Esa voz no la escuchamos. ¿Por qué? Porque el miedo y la angustia nosotros no la resistimos siquiera. No la aguantamos. A ver, en un momento de angustia, ¿usted qué hace? Usted es tan solemne y tan calmado y tan, ¿cómo se le puede decir a eso? Tan sereno de decir, Padre, ten misericordia de mí, enséñame este camino porque esto a mí me queda grande. Es que eso es un problema que tenemos, que a nosotros no nos queda grande nada. Y resulta que la vida, ese nacer, crecer, reproducir y morir, nos queda grande a nosotros. Primero porque no lo entendemos. No sabemos en qué época estamos. Si en la de crecer o si en la de nacer, si hemos nacido bien y si el desarrollo fue lo suficientemente bueno para poder enfrentar el siguiente, el reproducir para poder morir tranquilo. Usted se reproduce para poder vivir, tener hijos para llegar algún día a tener nietos. Pero para eso usted tiene que ser primero papá y después llegar a ser abuelo. Y cada una de esas dos etapas de la vida, qué responsabilidades que tienen todas y cada una. Y si usted lo hace sin sabiduría, póngale atención al problema en el que nos podemos encontrar. Se pone interesante, ¿sí o no? Síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esas son promesas y palabras mayores del Padre.
pero usted tiene que recurrir a Él. ¿Qué hizo David? Recurrir a Él. Y David consultó al Padre. Primera de Samuel 39. Partió pues David, ya con energías recargadas, pero dése cuenta que aquí no nos están diciendo cuál fue el discurso político, social, mental que les debió haber dicho a los hombres que lo querían apedrear. Usted se olvidó que él estaba con un poco de hombres que están listos para la guerra. Ahora me va a decir que sí, usted no leyó en contexto, yo estoy tratando aquí de ubicarme en la lectura, hermano Juan. Entonces ubíquese bien. Léase primera de Samuel 29, 30 y 31, para que entienda el contexto. El contexto es que están en mitad de la guerra contra los filisteos y se fueron de frente con San Clemente, y que este Saúl, que era el primer rey de Israel, se fue tras David persiguiéndolo porque él sabía que era uno de los ungidos y que pues, había que perseguirlo para que no llegara a quitarle el trono que él quería. Creo que ese es más o menos el contexto, como para que usted lo entienda qué es lo que está pasando. David está haciendo algo y nos está enseñando algo que nosotros debemos aprender a hacer, y es ir al Padre. Cada vez que se nos presenta esta mañana estábamos hablando, estas concupiscencias que nosotros tenemos a diario, unos deseos, que esos deseos nos llevan a la angustia y que esa angustia nos lleva a obrar mal, a hacer las cosas que no debemos hacer, a decir lo que no tenemos que decir. Tenemos que aprender a hablar, pero el único que nos enseña es el que diseñó nuestra habla, el que diseñó nuestra manera de pensar. Él es el único. Usted, mi querido hermano, yo, mi querida hermana, no lo podemos hacer. No podemos, no les voy a decir que incapacitados, porque tenemos toda la capacidad para hacerlo, siempre y cuando busquemos al Padre en nombre de Jesús. Mientras tanto, menos mal, David en esta instancia, él no tiene a Jesús para que abogue por él. A él le tocaba solito. A propósito, nosotros tenemos a Jesús. ¿Cómo le parece? ¿Y lo desaprovechamos? Usted dirá. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente, de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400, o sea que 200 se quedaron atrás. Pues se quedaron atrás 200, ahí mismo lo dice. Se quedaron atrás 200 cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor, o sea que eso es como estar tratando de pasar el Magdalena. Y 600 queríamos pasar el Magdalena, pero no podemos porque no todos pueden con el torrente del Magdalena. ¿Ustedes se imaginan cruzar el Magdalena? Bueno, eso es un torrente. Imagínense usted cómo cruzará la gente en un torrente así. Porque ustedes están a la casa de unos tipos que se llevaron a sus esposas, sus hijas, etcétera, etcétera. Hallaron en el campo a un egipcio al cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió. Le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David: ¿a quién perteneces y de dónde eres? Y el joven egipcio respondió: soy siervo de un amalecita. Amalecitas, deben ustedes reconocer que los amalecitas fueron los que se le ordenó a Saúl matar a todos y cada hasta la pecueca. ¿Cómo que un amalecita en estas alturas todavía está vivo cuando la orden era matarlos a todos? O sea que Saúl no hizo su tarea completa y mire. Todo eso recae porque es que somos desobedientes también a lo que el Padre nos ha encomendado y nos ha dicho qué hacer, ¿no? Y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión a la parte de Negev que pertenece a los cereteos
al de Judá, y Neguet de Caleb. También incendiamos Ziklag. ¿Me llevarás tú a donde está esa tropa?, le preguntó David. Júrame por Dios que no me matarás, no me entregarás en manos de mi amo y te llevaré donde está esa gente, dijo él. David derrota a los amalecitas. Luego, lo llevó pues y los encontraron desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los abatió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvó 400 jóvenes que montaron sobre los camellos, salvo de 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como hijas, ni nada del robo. De todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Llegó David a donde estaban los 200 hombres que se habían quedado muy cansados para seguirlo. Se habían quedado en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Pero todos los malos y perversos, que nunca hacen falta ni en la comunidad ni en ninguna parte, que habían entre los que iban con David, se pusieron a decir, pongan atención lo que dicen, puesto que no han ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Padre que está en los cielos. No ha guardado ni ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién nos dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que se queda con el bagaje. Les tomará por igual. Desde aquel día en adelante fue esto ley y norma en Israel hasta el día de hoy. Cuando David llegó a Ziklag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado de los enemigos. Se los envió a los de Betel. Y aquí vienen los nombres que son hasta difíciles para mí nombrar: Ramot de Gebet, Jamir, Aroir, Sifmot, Etemea, etcétera, 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 y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces espero que les quede alguna moraleja, un momento de meditación, algo en que pensar. Basados en esta historia, donde la angustia, donde se quiere buscar culpables, porque en angustia siempre lo que se busca es un culpable. Cuando a usted le salen las cosas como usted no quiere, siempre se busca y se va tras de un culpable. Tenemos esta habilidad de que algo sale como yo no quiero y el culpable es mi papá, el culpable es mi mamá, el culpable es cualquier otro menos yo. Yo no asumo responsabilidad de absolutamente nada. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, sucede desde Adán y Eva. Eva, ¿tú qué hiciste? No sé, fue la serpiente. ¿Serpiente? Eso sí no le dijeron. Pero primero le preguntaron fue a Adán. Recordemos eso, ¿no? Adán, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Yo no sé, fue la mujer que tú me diste, la mujer que tú, o sea, culpando a Dios, ¿no? Eva, ¿pero qué fue lo que hiciste? La serpiente que tú hiciste, la serpiente que tú... O sea, detrás de todo siempre tenemos esta habilidad de culpar a Dios
de las cosas que pensamos mal, hacemos mal y decidimos mal. Porque no lo tenemos a Él ni en mente ni en corazón y hacemos lo que nuestro pensar y nuestro sentir decide hacer. Terminamos en un hoyo, en un fango, que donde más pateamos, más nos hundimos por ese tipo de angustia existencial que no somos capaces de hacer absolutamente nada al respecto. En esos momentos, sí, solo sí, es cuando tenemos nuestro SILAC y es cuando nosotros debemos de encontrar algo que he llamado para ustedes el día de hoy el gimnasio del alma. ¿Hasta ahora vamos a empezar la prédica? Sí, hasta ahora la vamos a empezar, ¿cómo le parece? Porque necesitamos tener un escenario. ¿Dónde está tu SILAC en los momentos de angustia? Fortalécete cuando todo arde. ¿Alguna vez has llegado a casa y has sentido que todo tu mundo se ha quemado hasta los cimientos? O peor aún, ¿te has sentido tan mal hasta que tus amigos parecían listos para lanzarte la primera piedra? Pues yo les recuerdo que este era el momento, el momento, el momento Coca-Cola que estaba viviendo David. ¿Cuántas veces nuestros amigos no nos han querido apedrear por la angustia que se tiene? Porque somos los líderes y lo que todo está saliendo, pero re mal. Vamos a hablar de estos momentos SILAC de la vida. Esos instantes en que todo sale mal. Cuando toda la gente que nos rodea busca a quien culpar. Si les parece. Porque es importante tener que... Lo más importante de estos momentos SILAC es reconocer que estamos en ellos. Entender que estamos en ellos. Y es muy difícil cuando uno está angustiado, entender que está angustiado. Porque somos seres humanos que nunca entendemos que estamos de mal genio cuando estamos de mal genio. Que estamos histéricos cuando estamos histéricos no nos damos cuenta que estamos histéricos. Cuando estamos engañados, llenos de mentiras en la cabeza, porque alguien nos ha llenado la cabeza de mentiras, tampoco nos damos cuenta de esos momentos. Son esos momentos SILAC. Entonces, lo que vamos a ver es como un buen gimnasio. Esos momentos son oportunidad para desarrollar un músculo espiritual que lo tenemos quietico y que nunca sabemos que está a nuestra disposición ese músculo. De hecho, Primera de Samuel 36. A ver si ustedes se acuerdan de lo que les acabé de leer, ¿no? De lo que les acabé de leer. Dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear. Mas David se fortaleció en quién, a quién buscó y cómo se fortalece uno en momentos de angustia. Ese es el gimnasio, señores. Pero primero usted tiene que reconocer que están en su momento SILAC. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese momento SILAC de nuestras vidas donde necesitamos, y es el de arriba. Y ahora sí, dele gracias a Dios porque Jesús derramó hasta la última gota para que abogue por nosotros en ese momento de angustia. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer su angustia primero. Reconocer esos momentos SILAC que nos caen como baldado de agua fría y que tenemos que, vea, cerrar la boca y escuchar al Padre. Pedirle al Padre por sabiduría. Pedirle al Padre por qué es lo que debo hacer siguiente. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer, Padre? ¿Alguna vez le has hecho ese tipo de pregunta al Padre? Nosotros sabemos que reaccionamos y somos malos reaccionando. No deberíamos, pero la reacción natural es buscar un culpable. Eso nos trae frustración. ¿No es curioso cuando las cosas van mal, nuestro primer deporte olímpico sea el lanzamiento de una culpa? Primera de Samuel 31 al 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron. Hasta les faltaron fuerzas para poder seguir llorando de la misma angustia que tenían. ¿Y cómo la va viendo? Cuando uno no le salen ni siquiera fuerzas para llorar, eso se llama frustración. Frustración.
Hasta David y sus hombres se quedaron sin fuerza para llorar. Pero en medio de su dolor, la gente buscó un atajo, culpar a David. Ese es el mejor atajo, esa es nuestra mejor lanza. Nuestra mejor defensa es lanzarle la culpa a alguien. Pensamos, si apedramos al líder, quizá el dolor se vaya. Pero la culpa nunca reconstruye nada, solo cava un hoyo más profundo, ¿sabías? En el mar de dolores que nuestra vida nos apropia, nos coge como nuestros, todos estos dolores, alguien es culpable. Y es un alivio para cada dolor cuando hallamos cada culpable para cada dolor. A mí me duele esta uña porque mi papá no me enseñó a que una uña dolía, ya que ya mi dolor quedó tranquilo. Y resulta que hice fue un hoyo mayor porque ahora, ¿qué vamos a hacer con la culpabilidad que le puse yo a mi papá porque no me enseñó que un dedo dolía? Gran culpable mi papá. ¿Y ahora mi papá qué puede hacer con el dolor de un dedo? Pero así pensamos. Así pensamos. Fuiste tú la mujer que tú me diste. Fue la mujer que tú me diste. Eva, ¿pero qué hiciste? Fue la serpiente que tú creaste. Y qué triste es cuando nosotros nos pasan las cosas malas y el único culpable es Dios. Porque Dios no estaba atento, porque Dios no estaba prestando atención. No, 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 no. Somos nosotros los culpables por no prestarle atención a Dios, más bien. Ni a Jesús, ni a nuestros pensamientos, ni siquiera a nuestras angustias. A ver, recapitulemos. Nos frustramos, buscamos culpables cuando los únicos culpables al final del día somos nosotros por tomar malas decisiones, por no buscar al Padre y porque culpar al Padre es lo más fácil y lanzar la lanza de las Olimpiadas. ¿Cómo nos queda el ojo? Yo creo que casi que morado. Bonito sería una reacción sobrenatural. ¿No sería bueno como preguntarle al entrenador qué hago? Y conectarnos con ese entrenador. Ok, la casa está en llamas y todos te miran mal. Llamas a un amigo para quejarte o haces la llamada más importante de todas. Primera de Samuel 38. Y David, algo que no hacemos. Nosotros hoy día tenemos a Jesús, David no tenía un abogado que abogara por él. Pero aún así él llegó al Padre y consultó ¿a quién? Al entrenador. Hombre, para poder llegar a esta relación y poder uno preguntarle al Padre, oh, Padre, estoy en momentos de angustia, ten misericordia de mí, llorar, Padre, ten misericordia de mí, porque yo te necesito hoy, aquí y ahora. Me duele. ¿Pero por qué te duele? Es la pregunta que yo escucho, ¿no? ¿Pero por qué te duele? Única respuesta. Porque yo he pecado, porque yo no te he tenido en mis pensamientos, porque yo me he olvidado de ti. En nombre de Jesús, ten misericordia de mí. ¡Wow! ¡Qué revelación! Una verdadera revelación es que nosotros hemos pecado y que cada pecado necesita un arrepentimiento. Y no es como los cristianos evangélicos y romanos nos dicen. ¿Cómo es el dicho? Orar, pecar y empatar. Algo así es que dicen. Orar, pecar y empatar. No, 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 no. Ah, es que ni quieras orar, es rezar. Rezar, orar y empatar. Bueno, imagínense. Orar, no, pecar, rezar y empatar. Esa es la solución del día. Pecar, rezar y empatar. O
sea que tú pecas, rezas y queda el empate completo. No, 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 así no puede ser, hermanos. Una vez tú oras, no rezas, oras porque te arrepientes para no volverlo a hacer nunca en la vida. Y que cada vez que te venga un pensamiento de ese mismo detalle en el cual caíste, ya te arrepentiste, ser consciente de que ahí está ese pensamiento para atacarte, porque tú no puedes callar pensamientos, tú no puedes ahogar pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos recomienda el apóstol? ¿Te acuerdas cuál es lo que nos... Resistid a Satanás y él huirá de vosotros? ¿Qué dijo Jesús? No de solo pan vivirá el hombre, porque el pensamiento, no digamos que Satanás, no digamos que el demonio, digamos que el pensamiento, ¿ves esa piedra? ¿Ves esa piedra? Conviértela en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale del que está arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nosotros no hay suficiente palabra para argumentar, desechar argumentos y argumentar que lo que estamos pensando está mal pensado. Ay, esto se pone como interesante, ¿no? David consultó al padre diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, persíguelos. Y él le dijo, persíguelos. Aquí está el secreto de David. En vez de defenderse o entrar en pánico, se fue a su esquina, a su gimnasio espiritual, y se fortaleció en el Padre. No le preguntó a sus hombres resentidos, le preguntó al único con el plan de batalla. La oración no es el último recurso, es el primer movimiento estratégico. ¿Pero qué? ¿Sí me están escuchando? Esto es de las cosas que usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, deberían tomar nota. Porque nosotros no podemos acudir a gente que no tiene el Padre en mente, ¿cierto? Y que la mayoría de las personas que nosotros conocemos de alguna u otra manera son resentidos. Y David no recurre a sus hombres resentidos. Le preguntó al único con el plan de batalla. Solamente hay uno, que es el Dios de los ejércitos, porque estamos en una batalla campal contra nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Es increíble que nosotros todavía no caigamos en cuenta que nuestra alma se la hemos vendido al diablo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones las maneja, las controla, las administra, las lleva hacia adelante Satanás y nosotros, tome, lléveselas. No, un momento. Quietos en primera base, quietos ahí porque hay un único que tiene el plan de batalla. Y la oración no es el último recurso, es el primer movimiento estratégico para ganar la batalla. Ahora, esa oración no tiene que ir solamente con yo te pido, yo te pido, yo te pido. No. Tiene que ir con yo me arrepiento porque pequé. Y no es pecar, rezar y empatar porque no es eso. Usted peca, se arrepiente y nunca más en la vida debe volver a ese punto. Aunque su pensamiento sí, y tiene usted que resistirlo. Es la parte donde no se entiende muy bien. Por eso se peca, reza y empata. Porque usted peca, reza y queda empatado el nivel. Pero no, eso no es así. Usted cuando se arrepiente de una cosa de corazón y dice, Padre, yo de verdad me arrepiento y no quiero y no vuelvo. Y es una decisión personal que usted debe tomar. Esa oración no es el último recurso, es el primer movimiento estratégico para ganar una batalla. Y le recuerdo, batalla porque la guerra, bienvenido a la guerra. Entonces, la estrategia, tiene que usted recurrir a su fe. La fe es solo para aguantar los golpes.
¿O también es para ganar la pelea? ¿La fe es solo para aguantar los golpes o también para ganar la pelea? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, esa historia tan fabulosa, tan fabulopráctica que acabamos de escuchar, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, ojo que nosotros aquí no pedimos paciencia, es algo que ya debe venir incluido en el paquete de pensamientos a partir de hoy. Usted debe incluir paciencia en toda su vida, aplicarlo a su vida. La paciencia no es algo que sea ajeno a cada uno de nosotros. La paciencia es algo que usted debe implementar a diario. Mejor dicho, debe levantarse al día con paciencia. Hermano Juan, pero ¿cómo hago? Yo ya estoy cansado, yo no puedo. Precisamente por eso necesita aún más paciencia. Usted no se levanta por la mañana diciendo al Padre, Padre, yo necesito más paciencia. Es igual, cuando usted se levanta por la mañana, está todo desganado, desmadejado, y solamente hace esto, se sacude. Voy para la ducha inmediatamente. Camine a ver. ¡Pum! Se levantó, pasó por encima de sus pensamientos, sentimientos y emociones y se fue directo al baño. Hoy voy a hacer esto y esto. Se le cayó el jabón al piso, jabonándose. Levántelo tan rápido como pueda sin irse a resbalar, ¿no? Porque va y usted se resbala y ese golpe también se lo pegó duro, párese tan pronto pueda y siga para adelante, no. Vea cada reto como una derrota. Porque nosotros somos fáciles de ver los retos como derrotas. ¿Y usted se derrota con cada reto? A ver, un momento. Son retos, no derrotas. Cuando usted ve una derrota como reto, su vida va a cambiar potencialmente. Los retos vienen para que usted sea, ¿cómo es que dice la palabra? Más que vencedor, dice la palabra. Dice, por ahí el apóstol nos trata de decir que somos más que vencedores, pero si nosotros somos más que perdedores porque se nos presenta un reto y lo vemos como una cosa que ya perdimos, no. Cada reto para usted, perdón, cada caída debe ser un reto. Cada derrota debe ser un reto a vencer. No para quedarnos tendidos en la cama derrotados, no, es un reto que hay que sobrepasar y hay que sobreponerse. Déjeme leérselo porque suena muy bonito. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, Primera de Samuel capítulo 29, 30 y 31, para que tengan contexto, para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de esas escrituras tengamos una esperanza de que sí vamos a acudir al Padre. Tengamos esa esperanza, porque es que nadie nos identifica, ¿no? ¿Cuántos de los predicadores que usted ha escuchado le ha dicho, ¿sabe cuál es su esperanza, mi querido hermano? ¿Sabe cuál es su esperanza? Acudir al Padre para seguir en la guerra. Y que una derrota es un reto que tiene usted que ser más que vencedor. ¿Cómo sonó eso? Espero que suene bien porque ya aquí me está haciendo falta agua para el guarguero. Los tiempos de crisis. Pucha, ahora sí nos metimos. Hemos visto que ante la crisis podemos reaccionar como todos, buscando culpables o como David, buscando al Padre. Una vía lleva a más ruina, la otra a una recuperación total. Primera de Samuel 30:23 que dice, y David dijo, no haga eso, hermano. No, hermana, no haga eso. De lo que nos da a nosotros el Padre, quien nos ha guardado de todas estas batallas por librar y quien ha entregado nuestra mano a la banda que vino contra nosotros. Pero, ¿cuál es la esperanza? Vuelvo y les pregunto. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza no es algo efímero,
No es como el alma, que también creemos en el mundo exterior de que esto es efímero, es algo del más allá. No, el alma son sus pensamientos, sentimientos y emociones que solamente el Padre, como arquitecto, como el que diseñó este paseo, es el que la conoce, el que sabe por dónde es que debe de ir. Pero si nosotros no se la ofrecemos a él, si nosotros no le decimos, Padre, tú toma control de esto porque yo no pude y yo me arrepiento por no poder y te la dejo es a ti, ten misericordia de mi hijo, Padre. Yo, hermano Juan, no soy digno, yo soy el que no soy digno, yo no soy digno de estar enfrente de tu presencia, pero ten misericordia porque Jesús derramó hasta la última gota por mi salvación, Padre, porque yo estoy aquí y necesito de esa salvación. Es un diálogo diferente, es un diálogo, mis hermanos, diferente, es una manera diferente de hablar. Hermano Juan, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Lo primero que tienes que hacer es entender tu momento Ziklag. Esta semana, cuando te enfrentes a tus angustias personales, a tus desesperos personales, a un problema, una discusión, una mala noticia, haz una pausa, cállate, serénate, como todo lo que tome aire. Todos nos dicen, tome, respire, respire. Antes de desahogarte o de buscar a alguien para culpar, ve a tu rincón y fortalécete en el Padre. Pregúntale a Él primero, ¿qué hago ahora, Padre? Ten misericordia. Usa la crisis como tu gimnasio personal. Verás cómo crecen todos tus músculos de la fe. Entonces el gimnasio solamente sirve para fortalecer un músculo. Y vamos a llamar el músculo de la fe. Fortalecidos en el Padre a través de un músculo que ya deberíamos conocer, deberíamos ejercitar, que es la fe. ¿Quiere que se los lea? Se los voy a leer porque pues, nunca está de más, siempre lo estoy recordando. Pero leámoslo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Sí o no? Capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esa misma fe, por ese músculo ejercitado, por esa misma fe, alcanzar un buen testimonio todos y cada uno de los antiguos que están escritos aquí en este libro de la vida, que es la Biblia, que es nuestro manual. Tenemos que ejercer la justicia, la palabra, que es justicia y que por esa justicia, que es vida, por esa justicia que es espíritu, que Jesús dice, la palabra que yo les digo hoy es vida, y es vida en abundancia, queridos hermanos y hermanas. Para vivir ejercitando ese músculo que lo tenemos casi que atrofiado, que es la fe. Hermano Juan, ¿y qué es la fe? ¿Todas estas? Pues la certeza de lo que no... ¿Qué es la certeza que no? Pues buscar al Padre que tú no lo ves. Es buscarlo a Él. En esos momentos Ziklag que podemos tener de angustia y desesperación. Ese momento Ziklag es en el que debemos acudir al Padre para que veas cómo crecen tus músculos de la fe. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre. Tienes que salir de todos esos pensamientos para que puedas volver. ¿Volver a qué? Volver al Padre. Que los pensamientos de mi mente, nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos enseñas, nos dices, nos hablas, porque tú eres grande, poderoso y único. Ten misericordia de nosotros, porque los pensamientos de mi mente, los pensamientos de mi corazón son para ti, oh Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.